Se acerca el día de la mascarada costarricense y por eso en La Voz de Guanacaste te traemos un tutorial para crear una máscara o careta desde cero. Necesitaremos plástico de cocina, tijeras, cúter, papel toalla o periódico, cinta adhesiva, pinceles, pintura, un globo y cartón delgado. Es muy importante el acompañamiento de una persona adulta. Primero, forraremos la cabeza de nuestro modelo con plástico de cocina. Doblamos una hoja de papel y la ponemos como guía en la cabeza, que sobresalga por la nuca. Esto nos ayudará a hacer un corte al final. Hacemos unos pequeños cortes en las fosas nasales para que pueda respirar y en los ojos, para que el aire caliente pueda salir más fácilmente y que nuestro modelo pueda respirar. Ok, ahí está pudiendo respirar bien. Marcaremos con cinta las líneas base de la nariz. Haremos una especie de gorrito de cinta en la cabeza y después marcaremos el contorno de la cara, los ojos y completamos toda la cara con trozos de cinta. Cuando ya tengan esta parte completada, todo bien cubierto, vamos a marcar el contorno de la nariz, del tabique hacia las fosas y vamos a marcar de la oreja hasta la ceja. Esto nos va a ayudar para después hacer un corte más ordenado y que el molde quede mucho mejor. Y vamos a hacer otra línea por encima de la oreja a la otra oreja. Después vamos a ir desde el tabique hasta la punta de la cabeza y de aquí a la nuca. De este punto de la nuca vamos a hacer otra raya hacia atrás y hacia el otro lado. Esto nos va a ayudar después para las líneas de corte. Una vez cubierta toda la cara y cabeza, procedemos a cortarla. Usamos como guía el papel que sobresale de la nuca, el que pusimos al principio. Usamos las tijeras colocando el filo entre la hoja y la máscara, para así evitar que le cortemos el cabello al modelo. Sacamos cuidadosamente la base de la máscara y puedes usarla para hacer moldes en cartón o la puedes usar reforzándola con papel y goma para trabajar sobre ella directamente. Si te quieres ahorrar todo este proceso, te vamos a dejar un link donde puedes descargar ya el molde hecho en digital, nada más para imprimir, que lo pegues en cartón y lo recortes según las líneas. Ya que tenemos el molde, la guía cortada, entonces vamos a empezar a pegar con masking. Aquí es muy importante que estas puntas de los bordes coincidan. Ok, pegamos todo en las uniones, volvemos a poner masking, excepto en esta franja de acá. Aquí todavía no lo vamos a pegar porque esto nos va a ayudar a ajustar la máscara según el contorno o la forma de nuestra cabeza. Una vez con todo pegado, nos ponemos la máscara y en la parte de atrás, donde dejamos abierto, vamos a buscar que nos ajuste. Una vez que tenemos el punto donde nos quede lo más cómodo, vamos a mantenerlo, vamos a pegarlo con tape para así fijar esta parte de acá. Okay, con un trocito basta y le ayudamos con unos pequeños refuerzos para que no se nos despegue. Haremos bolitas, tiras dobladas de papel o forma que necesitemos para ir dándole relieve a nuestra máscara. Usaremos cinta para pegar estas formas e irla formando. Con la forma dada procedemos a forrarla con tiras de papel y goma.
El pegamento lo haremos así, 50% agua, 50% goma. Si quieres más resistente el pegamento, agrega un poquito más de goma. Una vez que tengamos nuestra base armada, usaremos un globo, un recipiente y una bolsa que nos ayude como soporte. Pegamos pequeñas tiras de papel en toda la máscara hasta cubrirla. Te recomendamos hacer al menos 2 capas. La dejamos secar al sol o la podemos secar con una secadora de cabello. Una vez seca, ya podemos pintarla y hacerle los detalles al gusto.